Muy buenas tardes a todos, programa número 11 de Economía Online. Como siempre, muchas gracias a los que están del otro lado viéndonos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes, @GlobalPlayOc. Activen las notificaciones en YouTube también. Y nos pueden visitar también en el sitio web www.globalplay.ar. Hoy vamos a tener dos temas bastante relevantes para hablar, que es sector agro. Obviamente vamos a ver cómo está cerrando la campaña y cuáles son las realidades del sector. Y después vamos a hablar un poco de lo que es el sector de consumo masivo para, ver un poco más cómo está la economía real y cómo está la calle, como nos gusta decir. Vamos con el primer invitado de la tarde, el muchacho Ariel Tejera, analista de mercados agrícolas y responsable del departamento de análisis en Grassi Sociedad Anónima. Ariel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por sumarte acá a charlar con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es ¿cómo cierra la campaña agrícola? ¿Tuvimos una mejor campaña que el año pasado? ¿Estamos peor? Bien, la verdad es que tuvimos una campaña que tuvo algunos acontecimientos un poco, sorpresivos, si uno lo quiere plantear de esa forma. Tuvimos algunas lluvias. Primero, como había sido una campaña que había arrancado con un poco de miedo por el tema de la chicharrita, que había afectado la campaña anterior, sobre todo en lo que era la siembra de maíz. Eso hizo que se sembrara un poco menos de superficie. Finalmente, tuvimos una situación climática que generó algunas dudas en el verano. Después empezaron a llegar las lluvias, por suerte. Y bueno, todo esto hizo que se generara mucho entusiasmo, que los rindes en muchos de los campos, a medida que sigan cosechando, sobre todo la soja y el maíz, fueran arrojando mejores resultados que los previstos. Y finalmente, bueno, porque todavía la cosecha no está finalizada, estamos cerca del 90% de la cosecha de soja, ya prácticamente en la recta final, y del maíz todavía falta cosechar el maíz de segunda. Estamos aproximadamente en un 45% de la cosecha total, falta cerca del 55%, que es maíz que se cosecha generalmente entre julio y agosto. Y bueno, cuando uno mira la película, bueno, muy buenos rindes en todo lo que fue esta primera etapa de cosecha. Algunas preocupaciones ahora después se generaron por el exceso de lluvias, sobre todo en zonas de Buenos Aires, norte de Buenos Aires, inundaciones, ¿no? Pero todo apuntando a una gran campaña. Estamos hablando de que podríamos estar pensando en 50 millones de toneladas de soja como número final y casi 50 también de maíz. Quizás, como decimos, ¿no? Producto de estas lluvias en exceso veamos a lo mejor alguna revisión, sobre todo en maíz, que pueda haber alguna pérdida allí. Pero la verdad es que fue una muy buena campaña, o está siendo por lo menos por el momento una muy buena campaña en términos de producción y volumen. La percepción dentro del sector con las últimas medidas que tomó el gobierno, medidas por ahí también de arranque que tomó el gobierno cuando asumió. ¿El chacarero está mejor con este gobierno? Obviamente a pesar de los factores climáticos y más, si querés más desde el punto de vista de política pública. ¿Tiene una percepción de que está mejor o está peor? Bien, yo creo que hay una percepción como de menos inseguridad respecto a la posibilidad de que intenten expropiarlo, ¿no? O que intenten arremeter con políticas contrarias al sector, porque la realidad es que de momento todo lo que ha ido ocurriendo, si bien a los que estamos en el sector nos hubiese gustado que fuese con pasos más acelerados, todas las medidas que fueron tocando de alguna manera el sector, se podría decir que fueron favorables. Pienso, ¿no? Por ejemplo, en la unificación cambiaria, pienso en el tema de la rebaja, por lo menos temporal de retenciones, pero en trigo, por ejemplo, sí se extiende un plazo mayor, entonces aporta cierta previsibilidad. Creo que en el agro no está esta situación que a lo mejor se vive en otro momento de me bajan las retenciones, me las subirán de nuevo después de sembrar, qué va a pasar, qué no va a pasar. Es como que hay bastante previsibilidad en términos de los anuncios, de los plazos y sobre todo, por ejemplo, de cara al trigo nuevo, que comenzó la siembra, estamos ya en época de empezar a hacer. Genera cierta previsibilidad en el hecho de decir, el gobierno mantiene las alícuotas del 9,5 hasta marzo, entonces eso genera un horizonte de previsibilidad respecto de lo que puede ser el impacto en precios y no hay incertidumbre respecto a la posibilidad de que el gobierno se vuelva atrás después de haberlo anunciado. Creo que eso
es un activo que hoy por hoy tiene el gobierno con el sector, y esperemos, bueno, que lo siga manteniendo y lo pueda capitalizar de una forma positiva, ¿no? Bueno, hablando de... Entonces, en ese sentido, creo que hay bastante apoyo, me parece, desde el agro al gobierno, por lo menos en muchas de estas medidas. Lo que sí hay que destacar es que creo que tanto para el agro como para el resto de la economía estamos en una coyuntura que obliga a repensar un poco la forma de llevar adelante los negocios, porque estamos en un mercado que empieza a mostrarse mucho más finito, o sea, al intentar reordenar la macro y no tener y no permitirse al gobierno ciertas políticas, digamos, de carácter transitorio o de carácter, digamos, dístico, como en otro caso, de coletazo inflacionario posterior o de evaluación posterior no prevista y demás. Al intentar el gobierno, yo entiendo, mantener una política, sobre todo del Banco Central, mucho más coordinada y organizada, todo esto hace, bueno, que toda la economía y el sector nuestro no está ajeno, esté trabajando, ¿no?, con otras reglas. De golpe se sabe que no vamos a tener un dólar agro que licúe deudas y que de golpe no el productor diga, bueno, tengo un tipo de cambio diferencial que se desacopla de todo del resto de la economía por un momento, ¿no? Y después volvemos digamos, ese tipo de arbitrariedades se entiende que ya no las vamos a tener más, al igual que muchas cuestiones vinculadas a créditos o tasas, que sí quizás en otro momento teníamos ciertas políticas, ¿no?, que a lo mejor teníamos tasas subsidiadas, muy marcadamente subsidiadas de descuento de cheques o algún otro tipo de cuestión que respondían a políticas muy discrecionales, que si bien en el momento no era como el alcohol, ¿no?, en el momento te hacen sentir bien, pero después, bueno, el otro día tenés la resaca, ¿no? La economía después en algún momento lo pagaba. Entonces, eso, digamos, ya no lo tenemos. Entonces estamos, yo creo, en una situación donde el agro se tiene que volver, el productor agropecuario, mucho más eficiente desde el punto de vista de los costos, sobre todo, y mucho más quizás perspicaz y tener un seguimiento mucho más finito de cómo evolucionan los mercados y los precios para poder y quizás empezar a tomar o a utilizar herramientas de cobertura mucho más que las que estaba acostumbrado a utilizar para justamente poder asegurarse márgenes positivos en momentos donde los márgenes son bastante estrechos, tanto por la coyuntura local, como todo esto que acabamos de describir, como también por el contexto internacional, que, bueno, hoy por hoy estamos en una situación donde los precios no son los mejores, ¿no?, históricamente. No son malos, no son los peores, pero tampoco son los mejores, y están bastante alejados de aquellos buenos valores que hemos visto, ¿no?, bueno, años atrás. Hablando de precios, me haces hacerte la pregunta natural y después comento con un poco de información que tengo por ahí. ¿Qué pasa con las retenciones? ¿Hay en el sector un gusto me están pedaleando la definición del esquema definitivo de baja de retenciones? Tiraron una punta, si querés, con lo que es el inicio de la campaña, que es la cosecha fina, con trigo y cebada mayoritariamente, con el tema de mantener la baja de retenciones hasta el año que viene para poder, bueno, obviamente comercializar con retenciones más bajas. Eso no lo tendrías por lo pronto para, bueno, toda la cosecha gruesa, que es soja, girasol, bueno, maíz obviamente también. ¿Vos crees que hay un poco de gusto a poco en el sector? ¿Hay alguna perspectiva de una presentación de un plan en breve? ¿Cómo se está manejando esa expectativa? Yo que hablo con muchos, digamos, distintos actores de la cadena, y sobre todo el productor agropecuario o los gerentes de acopios y demás, ellos, bueno, son optimistas por naturaleza, ¿no? Alguien que tiene una actividad donde siempre espera que el clima acompañe, no es claramente, ¿no?, optimista por naturaleza y tiene siempre una perspectiva más, si uno lo mira desde el punto de vista de mercado, siempre suele tener una perspectiva muy alcista de los mercados, donde no hace falta tomar coberturas porque los precios en algún momento van a subir y se van a acomodar. Bueno, yo creo que con la política económica tan de Milei actual pasa lo mismo. Cuando el gobierno, cuando Caputo anuncia que iba justamente a volver, o sea, que reafirma semanas atrás, que reafirmó por un tuit que mantenía que se iba a volver al esquema de alícuotas normales en soja y maíz y otros productos, y que se iba a mantener la alícuota reducida para trigo.
ese mismo día, hablando con gente del sector, me decían, no, quédate tranquilo que no va a volver atrás con soja y maíz. Y yo, pero lo acaba de tuitear, ¿viste? O sea, es como que es como que, bueno, hay mucho optimismo de que no ocurra, pero bueno, creo que también, ojalá, ¿no? No ocurriese, no ocurriese, ¿no? Y se mantuviesen las alícuotas reducidas para todos los productos, pero bueno, creo que también el gobierno siempre intentó mantener en cierto punto ese valor de las decisiones que toma, más allá de que sean, digamos, que al público le resulten favorables o no, en el sentido de cómo les pueden caer, políticamente, digamos, más amigables o no. Creo que el gobierno, digamos, quizás acá, cuando termine junio, las va a volver a subir los derechos de exportaciones para los subproductos, para soja, subproductos, girasol, subproductos y maíz. No así con trigo, que ya dijo que lo iba a mantener, pero con el resto yo calculo que para fin de junio van a volver a las alícuotas normales, y en todo caso a futuro, si los números fiscales acompañan, porque creo que de eso va a depender, si los números fiscales acompañan, quizás podamos pensar en una situación donde veamos otra rebaja, ¿no? en las alícuotas de exportación, ¿no? Para estos productos. Pero hoy por hoy la realidad está planteada así, y sí, siempre la expectativa está de que mejore, pero bueno, hay que ver qué pasa. Tuviste, bueno, obviamente la eliminación de la brecha per se es una mejora de alguna manera, ¿no? En la rentabilidad de los productores. Tenés un costo de financiamiento, si querés, un poco más amistoso también. ¿Cómo está qué tan rentable es hoy producir cuando hablamos fuera de la zona núcleo? Digamos, hay vida más allá de Rojas, Salto, Pergamino, que es, bueno, obviamente la zona núcleo por excelencia. El resto de las provincias, Santa Fe, Córdoba, ¿es rentable hoy producir en este contexto macroeconómico? Yo entiendo que sí, depende mucho también. Hay algo que pesa mucho en la ecuación, y tiene que ver con la ecuación productiva, y tiene que ver con el costo de la tierra, ¿no? O sea, el arrendamiento. Ya sea que el campo sea propio o alquilado, la lógica indica que uno siempre tiene que ponderar el costo de alquilar el campo, sea propio o no, porque, bueno, en definitiva es un capital que uno tiene invertido, ¿no? Y inmovilizado. Entonces, cuando uno hace los cálculos de márgenes de los productores y pondera dentro, si uno no pondera el costo de arrendamiento, para el que tiene campo propio, claramente, no importa en qué parte del país, siempre le da súper positiva, ¿no? La ecuación. Es algo que tenga una catástrofe productiva total donde no pueda cosechar nada, ¿no? Pero cuando uno le coloca el costo de oportunidad de la tierra, por así decirlo, o el arrendamiento que se tiene que pagar, ahí empezamos a ver que los números se vuelven muy ajustados para todo el país, porque lo que diferencia quizás una zona de otra son los rindes que se obtienen, pero también en zonas de menores rindes o menos productivas lo que tenemos son alquileres más bajos, ¿no? Entonces esa parte de los costos acompaña más o menos o en algún punto a la ecuación de resultado económico. Entonces eso te compensa un poco la posibilidad, ¿no? Obviamente que hay lugares del país donde directamente no se puede pensar en esta actividad, pero en la actividad productiva no, del agro, pero hoy por hoy todo lo que es, bueno, zona núcleo obviamente, pero Córdoba ha avanzado mucho en la producción en todo el interior de Córdoba, en el centro norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, obviamente que son zonas mucho más marginales en términos de productividad, pero son zonas donde se puede desarrollar la actividad siempre y cuando uno, bueno, pueda acceder a negociar arrendamientos relativamente razonables, pero esto pasa en todo el país, ¿no? El tema de los arrendamientos es una situación que una buena negociación ahí puede hacer una diferencia en los resultados. Y obviamente del otro lado tenemos de la ecuación, tenemos los rindes, ¿no? Y los rindes en gran medida dependen en parte de la inversión que haga el productor en términos de tecnología, fertilización y demás, pero también de algo totalmente aleatorio, no como el clima. Entonces, eso es una actividad difícil, y yo creo que, volviendo un poco a la pregunta, si es rentable o no, me parece que en todo el país se podría desarrollar más o menos rentablemente, o por lo menos en los lugares donde hoy se desarrolla, dado el contexto actual, si bien hay que contemplar que la situación de precios, sobre todo, hace que, internacionales sobre todo, ¿no? Hace que
los márgenes sean bastante ajustados, ¿no? ¿Cómo hacemos en la Argentina para, bueno, obviamente en Brasil, con Brasil, mejor dicho, la rivalidad, dejémosla para el fútbol? ¿Cómo hacemos para que el agro argentino tenga el desarrollo que tuvo el agro en Brasil? Que te diría que es bastante sorprendente. De hecho, hay veces que pueden ver las fotos en internet, en Twitter y demás. No tienen literalmente lugar para copiar todos los granos que produce muchas veces. ¿Cómo hacemos para lograr eso en la Argentina? Teniendo presente que Brasil es un país mucho más amistoso que Argentina para hacer negocios, pero no necesariamente es Estados Unidos. O sea, Brasil tiene sus problemas también, tiene sus inestabilidades políticas y eventualmente económicas. ¿Cómo hacemos para que en Argentina los productores argentinos logren tener la espalda que tiene un productor brasilero? Yo creo que, bueno, en gran medida esto depende de las instituciones, ¿no? O sea, el desarrollo de cualquier actividad económica en cualquier país depende de las instituciones, ¿no? que rigen y los incentivos que generan. Y lamentablemente, bueno, acá en nuestro país, la política que se ha estado llevando adelante durante muchos años ha sido muy contraria a las posibilidades de desarrollo del país en general, del agro en particular, porque fue bastante extractiva respecto a la rentabilidad del agro, con las retenciones, con los tipos de cambio diferenciales, y antes de eso, en lo que fue la etapa previa a la asunción de Macri cuando fue presidente, previamente a Macri, en los gobiernos previos incluso se habían establecido cuotas de exportación, después volvieron de alguna manera con otros gobiernos, y las cuotas de exportación han sido muy nocivas para el sector, al punto tal que cuando asume Macri, previo a eso teníamos derechos de exportación, tipos de cambio diferenciales, porque teníamos el cepo, teníamos un cepo, y además teníamos cuotas de exportación para el trigo y para el maíz. Cuando asume Macri y desarticula esas tres cuestiones, las cuotas, baja retenciones y elimina el cepo, la producción, por ejemplo, del trigo saltó de 12 millones a 20. O sea, se duplicó la cantidad de trigo que se producía en Argentina, ¿no? Con el maíz pasó algo parecido. No llegó a duplicarse, pero también el crecimiento fue exponencial. De una campaña a otra, ¿no? Entonces, cuando uno ve ejemplos que no son teóricos, son prácticos y de la última década, tan tangibles, ¿no? Ahí uno tiene que entender, y creo que bueno, la evidencia es como una manzana que se cae del árbol, es como la ley de la gravedad, y hay cuestiones que son sumamente evidentes, y cuando uno genera cierta previsibilidad, le otorga cierta rentabilidad a un sector, no a base de subsidios, sino a base de la posibilidad de que se gane, de que gane lo que tenga que ganar, sometiéndose a las leyes del mercado. Creo que el agro argentino es muy productivo. El productor argentino tiene, digamos, un ADN de dejarlo todo en la cancha, y es muy competitivo a nivel internacional, y creo que basta con sacarle un poco el pie de encima para que pueda explotar todo su potencial. Con un par de años o quinquenios, ¿no? Que tengamos políticas más o menos estables y organizadas, y que le aporten previsibilidad al sector, yo creo que el sector es un sector que rápidamente se puede volver muy pujante, alcanzar zonas y desarrollar zonas productivas que quizás hasta el momento no están desarrolladas, y aumentar mucho la productividad, o aumentar la productividad en las zonas que ya hoy se está desarrollando, porque está la posibilidad también de aumentar la productividad a través de la inversión en mayor fertilización, en mejores semillas, o sea, hay mejor maquinaria, hay forma de aumentar la productividad también en las zonas en que ya se está produciendo, ¿no? Pero bueno, todo eso requiere inversión, gastos. Bueno, y acá en Argentina estamos muy acostumbrados a esto, que todo cambia tan rápido y todo cambia de un momento a otro. Entonces eso, bueno, dificulta y a veces acobarda, ¿no? A los que tienen que desarrollar negocios en el país, y entre ellos, ¿no? A los productores agropecuarios. Bueno, creo que el mejor punto de que el agro es productivo, corregime vos, pero más o menos 300.000 millones de dólares es lo que aportó el sector en lo que es retenciones desde que existen las retenciones en sí, con lo cual creo que ese es el número que más te deja en medio PBI aproximadamente en retenciones.
Te voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál crees que es una medida de corto plazo que fue fuera de lo que es el esquema de baja de retenciones? ¿Cuál crees que es una medida de corto plazo que sería beneficiosa para el sector pensando en la nueva campaña y en tratar de producir más y expandir, ¿no?, la frontera agrícola? Mira, es complicado, ¿no? Si uno saca el tema de retenciones de la mesa, porque yo veía como el principal problema que yo veía tenía que ver con el cepo, ¿no? El cepo realmente generaba muchas complicaciones La y brecha, generaba ¿no? sí, la brecha era una cuestión de que te hacía quedar tan lejos de los precios internacionales en términos de los dólares reales, ¿no? Que terminaba recaudando el productor, y eso fue algo que aparentemente ya está resuelto, ¿no? Quedan algunos detalles por solucionar porque quedan todavía algunos resabios de cepo por ahí dando vuelta, algunas cuestiones de algunas restricciones que quedan, pero se podría decir que está bastante desarticulado. Y el otro gran tema yo creo que le queda al agro tiene mucho que ver con las retenciones, porque bueno, por suerte ya, o con algunas regulaciones que están vinculadas a la forma de liquidar impuestos del exportador, o por ejemplo, ahora con esta cuestión de rebaja temporal de retenciones, ¿no? El esquema implica que tenés que liquidar los dólares en los 15 días posteriores a la declaración jurada, desde realizada la declaración jurada, y quedan ahí algunas regulaciones todavía dando vuelta que finalmente se traducen en menor precio recibido por el productor, ¿sí? Porque el exportador son cosas que tiene que pagar, son a lo mejor adelantos de fondos que tiene que hacer previo a poder cobrar las exportaciones, y entonces todavía quedan algunos mecanismos que seguramente con el tiempo, yo creo que con lo que es la oficina de Sturzenegger, entre el Ministerio de Economía, la oficina de desregulación, el Ministerio de Desregulación van a avanzar seguramente también en sacar algunas trabas, pero creo que bueno, hay algunas cositas ahí todavía para trabajar junto con el esquema de retenciones. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por sumarte acá con nosotros a charlar un ratito. No, gracias a ustedes por el llamado. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Bueno, el agro, como siempre digo yo, a hoy es el 90% de todos los dólares, el agro o alguna de sus cadenas que entran por comercio exterior, con lo cual es un sector relevante si los hay. Y ahora vamos a ir con el otro invitado de la jornada, en otro sector que creo que es bastante importante, que es el sector de consumo. Saludo y presento a Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera. Fernando, bueno, muchas gracias por sumarte acá a charlar con nosotros. Gracias, Luca. No, al contrario, gracias por invitarme. Te voy a hacer la primera pregunta similar a la que le hice al invitado anterior, que es, ¿cómo está hoy la realidad del sector? Bueno, digamos que el tema ventas no está del todo fácil, pero digamos que también hay que evaluar lo que hemos vivido con el tema de la inflación, con el tema de, vos sabés, estos formatos de precios justos, precios cuidados, que la verdad que dañó mucho al comercio de proximidad, porque en cierta forma desde el gobierno estaban direccionando a la gente, prometiendo que iban a encontrar el azúcar, el aceite o la yerba más barata. Nosotros las teníamos que pagar más cara, e inclusive las empresas, al ver estos formatos que estaban como obligados, empezaron a crear faltantes de mercadería, y en la Argentina llegamos a ver que no había arroz, que no había aceite, que no había azúcar. Hoy la realidad es otra, Lucas. Hoy tenemos el abastecimiento total en los mayoristas y distribuidores, o sea, no falta nada, y esto digamos que también genera distintas competencias entre ellos, ¿cierto? Entonces, evidentemente, todo el tema de comprar y vender, tal vez en el marzo, viste que estaba, digamos, ya las empresas, yo creo que tienen sus asesores y ya estaban preparados para la salida del cepo. Bueno, enviaron listas nuevas, listas que estaban bastante cargadas, que evidentemente, bueno, después vino la salida del cepo y hay productos que quedaron en muy altos, ¿no es cierto? Y evidentemente también hay una realidad. Las empresas pueden aumentar, yo puedo aumentar, pero en definitiva el que convalida, el que dice sí o no es el consumidor, ¿cierto? Entonces, evidentemente ya lo que venimos viendo desde el mes pasado,
que hay mucha mercadería que empieza a bajar de precio. No digo bajar de precio sería un error, sino que empiezan bonificaciones, ¿cierto? Entonces, tal vez un producto, mira, te doy un ejemplo. Una leche chocolatada, la más conocida, la teníamos que vender en 4.500 pesos, precio que literalmente no le vendíamos a nadie, por lo tanto tampoco nosotros reponemos la mercadería, ¿cierto? Bueno, viene una bonificación de un descuento de un 50%. De 4.500 pasa a 3.000. Entonces, evidentemente, otra vez empieza a recuperar este tránsito. Más a esto sumale, Lucas, de que durante este tiempo, desde hace 2 años, que las empresas pymes empiezan a ganar cada vez más espacio en la góndola. Entonces, vuelvo a una comparación. Mientras un pan lactal de primera marca lo tenemos que vender en 5.000 pesos, un pan pyme lo podemos vender entre 2.000 y 2.500, o sea, estamos hablando del doble. Una gaseosa de primera marca, más de 4.000 pesos, una gaseosa pyme, 1.500, 1.700, o sea, las diferencias son muy grandes, Lucas. Entonces, evidentemente, la gente, yo creo que esto de la marca lo va corriendo, y esto es lo que yo a veces hablo con los empresarios, con los cuales tengo tantos años de confianza, y les digo, si ustedes no perfilan precios accesibles, cada vez la pyme lo empuja más de la góndola hasta que se van a caer. Así que esta es un poco la realidad, ¿viste? A vos cuando llega una lista de precios, cuando vemos que hay remarcación de precios, ¿la remarcación es porque vos estás recomponiendo tu margen o simplemente me llegó una lista de precios nueva, entonces yo te traslado directamente ese aumento que yo tuve en mi lista de precios? No, digamos que el tema de cuando llega un aumento, entender de que nuestros márgenes son muy pequeños comparados con quien vende ropa, capaz que creo que marcan con el doble, ¿cierto? Nosotros no podemos pasar la barrera del 30% considerando de que el costo operativo de nuestros negocios está entre un 17 y un 19. Entonces, la rentabilidad es muy pequeña, entonces, si aumenta, aumentamos. Pero digamos que bueno, y vos sabés que hemos tenido una carrera importante con todo esto porque era aumentar todos los días, cambio de precios, O sea, hoy la realidad es otra. Hoy la realidad es que la mercadería está bastante estable, inclusive con estos descuentos que yo te hablo. Sí, tal vez este mes recibimos un 2,5 en lácteos, pero después empiezan nuevamente... Llega el 15, Lucas, y empiezan las empresas a enviar las bonificaciones porque se dan cuenta que la consecuencia del aumento es que la mercadería no se mueve o en la heladera, en la góndola. Entonces, bueno, empiezan las bonificaciones. Es más, yo creo que el formato de compras de la familia argentina va cambiando de a poco. O sea, antes la familia cobraba su sueldo y lo más pronto posible iba al hiper o al almacén a hacer la compra grande porque era un poco como ganarle a la inflación, ¿cierto? Porque cobrabas tu sueldo, comprabas la mercadería y al otro día había aumentado. Entonces, bueno, más o menos le ganabas o le sacabas un poco de ventaja a la inflación. Hoy, como la mercadería medianamente está estable, la familia argentina ya no hace esa compra grande. O sea, yo veo que se maneja más en el día a día. Y esto es una estadística que venimos sacando a través de lo que es la CGA, de que si bien cuando cerrás caja, Lucas, tenés el mismo valor, cuando ves la cantidad de ticket, o sea, yo digo ticket, es una persona que entró, no importa si vino a comprar 30.000 pesos o compró 3.000 de un paquete de fideo y un puré de tomate, es un ticket. Y esos tickets están creciendo aproximadamente entre un 20 y un 30%. O sea, es más el tránsito de la gente. La gente trata en lo posible de hacer la compra más organizada, más diaria, y por lado nuestro, que yo lo venía advirtiendo hace tiempo atrás a todos los colegas, les decía, terminemos con los depósitos llenos, porque la mercadería que hoy compramos tal vez después nos va a resultar cara. Y digamos que estas ecuaciones se fueron dando. Mirá, un colega había comprado mucha cantidad de azúcar, ¿cierto? Le había pagado 1.400 pesos. Y evidentemente el azúcar tuvo una baja importante, hoy nos cuesta 900 pesos de costo. Entonces,
yo esa azúcar la vendo en 1.200 pesos. Y este colega está trabado, ¿me entendés? O sea, no la puedes vender por debajo de los 1.400 porque eso es lo que lo pagó. Entonces, al no tener depósito, tenemos otra cintura como para poder manejar lo que es la comercialización. Hablaste de cambios en los hábitos de consumo y me das una pregunta que tenía acá anotada para hacerte. Todo lo que es la digitalización, billeteras virtuales, teniendo presente que el 50% de la economía en Argentina es informal, ¿no? Todo esto, los comercios de cercanía, ¿se sumaron a aceptarte pagos con QR, cualquier billetera virtual, o sigue primando solamente te pago en efectivo o te tomo cosas en efectivo? Mira, te voy a dar una estadística justa en esto. Antes de la pandemia, el 70% de lo que la gente compraba era con dinero físico. Solo el 30%, estamos hablando de comercio de proximidad, solo el 30% era dinero virtual. Termina la pandemia y cambia exactamente al revés. 70% con dinero virtual y solo el 30% físico. Y aún a esto te agrego de que hoy en nuestros negocios, de cada 10 clientes, 8 te pagan con un formato virtual. O sea, el dinero físico prácticamente está desapareciendo. Y obvio, esto es una cosa que la veníamos planteando hace tiempo atrás. O sea, nuestros comercios, si no se van a ayornar a todo esto, evidentemente, Lucas, queda fuera de mercado. O sea, el hecho de hoy publicitar el negocio a través de las redes, el hecho de publicitar el negocio a través simplemente de un WhatsApp con los estados. O sea, yo, mira, en mi teléfono te lo puedo mostrar, tengo 2.000 clientes alojados, o sea, dentro de lo que es el celular, y yo subo mis estados todos los días con promociones, y esto me genera como el hecho del delivery. O sea, el comercio hoy tiene que acercarse a la familia, porque a veces, más en invierno, ¿cierto? Hay mucha gente que son abuelas y abuelos, que son gente grande, y llevarle la mercadería. O sea, ese contacto, y yo creo que por ahí, Lucas, pasa mucho la ventaja que tenemos nosotros. Hace 10 años atrás, o sea, nosotros veíamos como los hiper ponían las propagandas en la televisión y nosotros no teníamos plata para eso, ¿cierto? Hoy la gente mira más su celular que la televisión. Entonces, si aprovechamos las redes, y esto es algo que lo trabajamos desde la pandemia con un formato que llamaba compras pactadas, que digamos que los que lo entendieron, los que nos subimos arriba del proyecto, y la verdad, Lucas, no te digo que nos va re bien, pero digamos que trabajo no nos falta. En el último tiempo, que también hablabas de las ventajas que tenés para convertirla a una cadena grande de supermercados, un hipermercado, ¿hay cada vez más o cada vez menos comercio de cercanía? No, mirá, digamos, el otro día tuve una reunión con una empresa importante láctea, y ellos me dicen que el 63% del mercado le pertenece al comercio de proximidad. Estamos hablando de una láctea que provee al comercio de proximidad y también provee al hipermercado. Lucas, a nivel país somos más de 60.000 comercios. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que vos vas, ves en la capital, y evidentemente vas a encontrar el formato de hipermercado o del formato de hipermercado express, ¿no? Pero caminá a los barrios, y en los barrios donde el hipermercado no le es rentable, nunca van a estar. Sin embargo, caminá a cualquier barrio y evidentemente cada cuadra o que cada cuadra y media vas a tener un negocio de los nuestros. Entonces, la verdad que somos chiquitos, tal vez en tamaño, pero cuando consideramos la cantidad de volumen, la verdad que, bueno, somos importantes, ¿cierto? Y aún más el hecho de que nosotros en un momento dependíamos de los mayoristas, ¿cierto? Donde nos proveemos, pero los mayoristas también en algún momento empezaron a especular o se pusieron tanto caro, y bueno, y ahí nacen las distribuidoras, nacen las pymes. Entonces, la verdad que, bueno, uno va acoplando, y la ventaja que yo siempre digo y les digo a mis colegas es que nosotros estamos de cara al cliente. Nosotros somos el que vemos al cliente, el que charlamos, que sabemos cómo se llama, que sabemos cuántos hijos tiene, y evidentemente podemos medir qué es lo que necesita el cliente y nos vamos adaptando. Tal vez, Lucas, hubo momentos del país donde, no sé, no le alcanzaba a la gente para 1 kilo de azúcar y hubo que cortar el paquete y fraccionarla. Bueno, esa sensación la sentimos nosotros, ¿cierto? Y en función de eso reaccionamos, como el hecho de que también te digo que tengo 40 años de almacenero, y tal vez
hace tantos años atrás, a las 8 de la mañana, cuando levantaba mi persiana, ya estaba la señora esperando para comprar, ¿cierto? Hoy esa señora no está más, porque la mujer trabaja. Entonces, capaz que la gente viene, esa señora de la mañana temprano, hoy viene a las 6 de la tarde. Entonces, tratamos de interpretar, entender qué es lo que necesita el cliente y en función de eso vamos adaptando nuestros negocios. Bueno, y otra pregunta que me dispara esto que comentás, a nivel proveedores, y si querés con la cadena de distribución en un conjunto, ustedes tienen espalda para sentarse y negociar listas de precios, digamos, no es algo que por ahí se piensa que es como, bueno, el pequeño comercio se ve perjudicado al momento de negociar con un proveedor y demás. Ustedes tienen espalda para, no digo plantarse y armar una guerra con el proveedor, pero digo, tienen espalda para conseguir condiciones más beneficiosas porque son muchos. Mirá, no creas que mirá, ya hemos tenido algunas guerras en algún momento con determinadas empresas, inclusive me acuerdo en el tiempo de la pandemia cuando tuvimos un debate muy importante con una empresa láctea, y lo planteé a nivel país, dije, hablé con todos los colegas, armamos uno y dijimos, no vamos a dejar de comprar leche porque es como que le estamos faltando el alimento de los chicos, pero no le compramos ningún producto. Y digamos, eso fue, mantuvimos esta medida durante 2 semanas, la gente también nos acompañó y evidentemente la empresa tuvo que ceder ante los pedidos nuestros que simplemente eran: bajen los precios, acomódense porque de esta forma no resistimos. Y te puedo asegurar que yo lo hablaba con los camioneros que traen la mercadería y lo hablaban mis colegas. Los camioneros venían vacíos porque los colegas habían respetado la medida. Y bueno, el hecho no es lo bueno, ¿no es cierto?, ejercer ese tipo de presión. Pero cuando reacciona el pueblo almacenero, el pueblo del autoservicio, créeme que a las empresas se las hacemos difícil. Igual que el tema de las negociaciones. Mirá, estamos generando en distintos distritos puentes comerciales porque sabemos que hay pymes que fabrican y que esa pyme le vende al mayorista y evidentemente nosotros le compramos a ellos. Entonces, ¿la idea cuál es? Comprarle directo a la pyme. Y hace un tiempo atrás me sentaba con una pyme importante, ¿no es cierto? Porque es una pyme importante de galletitas y yo le decía, mira, yo no te voy a preguntar a vos a cuánto le vendés al mayorista, a qué precio le vendés. Yo te pregunto a vos a cuánto te paga el mayorista. Y eso me respondió y me dijo entre 60 y 90 días. Bueno, mira, yo lo que te propongo es que nosotros te compramos y antes de retirar la mercadería ya tenés el pago. O sea, vos le estás ganando 90 días. Y estas son cosas que muchas pymes empiezan a interpretar. Inclusive, vos sabés que yo soy de Morón. El otro día el intendente de Valenzuela, de 3 de febrero, también me llamó. Tuve una reunión con él porque digamos que también esta iniciativa la vamos a llevar o sea, estamos trabajando con Morón, con 3 de febrero y con los distintos municipios, Ituzaingó, faltan reuniones, ¿cierto? Pero la idea ¿cuál es, Lucas? Armar un corredor comercial, o sea, un corredor donde el comerciante le va a comprar a esa pyme local. Pyme que puede ser pequeña, pero también sabés que hay pymes que son importantes, ¿cierto? Y que producen mucha cantidad y son de marcas conocidas. Entonces, me parece que los desafíos se están viendo, pero se están haciendo, pero para esto necesitamos esta calidad de estabilidad, esta calidad de saber que la gente también tiene prudencia, que podemos comprar y poder respetar un precio. O sea, me parece que se viene una meseta importante como la que hemos tenido a partir de octubre a diciembre. De octubre a diciembre los precios prácticamente, Lucas, no estaban cambiando, estaba muy quieto y evidentemente cuando se hacen estas mesetas es donde nosotros también podemos saber que si le marco con un 20 es un 20 real y no necesito un 30, salgo empatado, no importa, pero yo doy una competencia importante y esto es lo que interpretan muchos colegas. Entonces, cuando hay meseta podemos salir con promociones que son atractivas. Te voy a agarrar un comentario que estábamos hablando fuera de cámara, si me permitís, que vos dijiste, yo no tengo una bandera, seguramente tenés, pero digo, a lo que es tu trabajo, no tenés una bandera política, sino que dijiste, mi única bandera es la celeste y blanca y, bueno, obviamente mis afiliados que yo represento. ¿Cómo, hoy por hoy, cuando te sentás por ahí con el gobierno a ver alguna política, hay buena recepción de parte del gobierno para poder dejar
todo lo que es la política de lado y realmente tratar de buscar soluciones positivas que mejoren, bueno, la realidad de las pymes, la realidad de los comercios de cercanía, o tenés problemas de índole político, si le querés poner una palabra? No, porque es como que yo creo que siempre en cada mesa que integro, que me invitan, siempre lo que planteo es esto, ¿no? Si hacemos política, me avisan y yo me quedo en casa. Y la federación y la confederación saben muy bien que son lugares, son espacios donde realmente nos ocupa y preocupa representar a nuestros colegas, ¿cierto? Y la verdad que, no sé, mirá que, ya te digo, tengo muchos años de dirigente, distintos gobiernos, ¿no? Porque han pasado distintos gobiernos desde el esposo de la señora Cristina, el señor Macri, nada, el trabajo de presidente de Alberto Fernández, ahora del señor Javier Milei, y la verdad que siempre hemos ido a la Secretaría de Comercio, hemos pedido reuniones y siempre el trato fue, te aclaro, el trato fue de recibirnos, ¿cierto? Eso no quiere decir que adentro demos discusión a lo que no corresponde o planteemos o nos paremos en discusiones que son de construcción, pero bien saben los distintos dirigentes o directores o secretarios, quien sea, siempre saben de que hemos estado en el Congreso, hemos estado en el Senado, planteando discusiones interesantes y, bueno, nada, saben que uno no va con una bandera. Creo que todos, inclusive el periodismo argentino, al cual siempre respeto y agradezco que me inviten, como a vos, Lucas, saben de que nosotros no cargamos banderas. Después en casa, discusión familiar, y puede ser, ¿no es cierto? Porque tampoco uno es apolítico, pero la idea siempre es pensar en que nos vaya bien, ¿no es cierto? No sé, uno evalúa este gobierno y tal vez el presidente dijo que no nos iba a ir bien al principio, ¿cierto? Que la íbamos a pasar mal, que la cuesta arriba para subir era importante, y bueno, creo que es lo que está pasando. O sea, sí, todavía hay debates que tenemos que presentar, hemos llevado proyectos, nos juntamos con el secretario de Comercio, nos juntamos con el subsecretario de Defensa del Consumidor, he tenido reuniones con Martín Menem, o sea, nada, yo siempre con Berti Venegas Lynch, que siempre compartimos un café en discusiones sanas de creación, ¿cierto? Como las he tenido con los distintos partidos políticos que son gobierno, ¿no es cierto? Cuando fueron gobierno, porque trato siempre de respetar quien esté al cargo del mandato del país, ¿cierto? Te digo que esto ya es una opinión 100% personal mía. Si el 90% de los dirigentes pensase como vos, creo que realmente, y no solamente dirigentes gremiales, digo, dirigentes en el amplio de la palabra, realmente seríamos un país mejor. Te voy a hacer la última pregunta, pero al Fernando comerciante. ¿Qué expectativa tenés para esta segunda mitad del año? Bueno, digamos que yo creo que hay muchas cosas que yo voy integrando como comerciante, ¿no? Como un almacenero de un autoservicio de 92 metros cuadrados, donde yo, si bien tengo 63 años, trato en lo posible porque me cuesta, consulto a mis hijos, consulto a mis nietos, y tratar de ayornarme a todo lo nuevo, porque evidentemente, y es una cosa de las que siempre la digo, si no nos ayornamos, tal vez hace muchos años atrás, Lucas, el tiempo de mi viejo, ¿no? Que también fue almacenero y de él aprendí, tenía un almacén de 42 metros cuadrados, con un mostrador, con una lamparita, donde el negocio no estaba bien iluminado, y bueno, después vino todo esta llegada del hipermercado, ¿viste? Que fue agresiva para nosotros, no entendíamos que se venían estos espacios, entonces hubo ahí un replanteo desde aquel momento de quien era el presidente Eduardo Salvador de la Federación y el motus propio de muchos colegas, ¿no? Que dijeron, no, tenemos que cambiar, tenemos que poner una góndola, tenemos que dejar que la gente ahora se pueda servir, basta de despachar, y nos subimos a eso y los que se subieron pudieron dar el salto y poder crecer. Bueno, ahora viene una nueva, o sea, no viene, está una nueva que es la tecnología, ¿cierto? O sea,
todo esto hay que aplicarlo. Mirá, yo te cuento que a veces cuando evalúan el tema ventas y dicen porque el hipermercado tiene una caída, porque el almacén le pasa esto, y se olvidan de que hay una parte importante, de que hoy la gente también está comprando por distintos formatos virtuales, o sea, y no le importa. O sea, el otro día venía un cliente y me dice, mirá, yo lo que le pasa es que no me llego a la hora que vos cerrás y yo compro a las 10, a las 11 de la noche. Sí, porque yo entro en la computadora, hago el pedido, me lo traen a la 1 de la mañana, no sé, y claro, pero le pasa que la leche la pagan mucho más cara, pero es el formato que la gente se adapta. Entonces, si uno no se sube, Lucas, a todos estos formatos, evidentemente se queda. Esto es muy voraz, o sea, el internet y toda la tecnología de que ustedes, gente joven, saben tanto, bueno, si nosotros no la interpretamos, evidentemente nos quedamos muy debajo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por venir acá y charlar un rato con nosotros. Quiero que sepas que te voy a volver a invitar a que vengas a charlar. Y bueno, ojalá tengas razón y tengamos una buena segunda mitad Dios quiera que sí. De año. Bueno, pasó un programa entero, lo mismo que dije al principio. Muchísimas gracias a los que están del otro lado, nos siguen y nos apoyan. No se olviden, como siempre, de seguirnos en todas nuestras redes, @globalplayoc, en el sitio web www.globalplay.ar, y no se olviden de activar las notificaciones. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene a la misma hora en el mismo lugar.